Santo, ven y sopla sobre nuestras vidas. Que tú obres en medio nuestro en esta noche. Que podamos, Señor, sentir tu presencia, ser fortalecidos, ser avivados, y que podamos salir de esta reunión, Señor, diferentes. Que podamos, Señor, saber que tú estás ahí, que vamos a tener victoria en nuestras batallas. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos la gloria solamente a ti, porque solo tú eres digno de recibirla. Y te damos la bienvenida, precioso Espíritu de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor. Dios está con nosotros sin importar lo que estemos evidenciando. Dios pelea por nosotros. Amén. Quiero que por favor vayamos al libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 3. Hay una palabra poderosísima para nosotros en esta noche, y este es el deseo del corazón de Dios, que nosotros a partir de ahora tomemos consejo y lo empecemos a poner en práctica. Amós capítulo 3, versículo 3. Si ya están ahí, me levantan la manito por favor. Y versículo 3 dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Quiero volverlo a repetir. Este solamente es el versículo en donde vamos a hablar en esta noche. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Durante la historia de la humanidad se ha evidenciado muchas religiones que han surgido para poder suplir a la necesidad que tiene el hombre de poder tener esa relación con Dios, de poderse acercar a Dios. Pero lamentablemente todas estas religiones ven en su punto de vista de formas diferentes a Dios, de cómo se relacionan, de cómo es Él y cómo pueden vivir una vida en esta tierra, pero con Dios al lado de ellos. Y estas religiones, a pesar que han hecho sus esfuerzos para poder tener esa certeza y esa cercanía con Dios, hasta el día de hoy no lo han podido lograr. Porque usan métodos, usan estrategias, pero no se basan de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y al parecer están viendo que Dios es un Dios muy lejano. Es un Dios que está en el cielo, pero que lamentablemente no está aquí en la tierra. Y eso ha basado aún en la forma de ellos comunicarse, de tener esas oraciones, esas plegarias, esos rezos, por decirlo así, hacia Dios. Y tienen esa conciencia de que parecer Dios, el Todopoderoso, está muy lejano y es inalcanzable. Pero déjenme decirles que en la Biblia nos dice todo lo contrario. No solamente Dios nos creó a nosotros, a su imagen y a semejanza, sino que también está en medio nuestro. Y además de esto, Jesús fue quien nos abrió el camino para con el Padre. Porque Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fue gracias a Jesús que ahora no tenemos ninguna barrera para poder acercarnos a ese Dios todopoderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra. Y por supuesto, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, y es ahí donde podemos tener esa relación cercana con nuestro Dios. Y es por tal razón que podemos tener coinonía todos los días con nuestro Señor. Amén. Pero a pesar que Dios está con nosotros, lamentablemente no estamos haciendo nada para caminar con Él.
Y lo que hoy vine a decirles es que el deseo de Dios es que caminemos con Él, porque el Señor quiere que en todo tiempo seamos guiados por Él, porque Él quiere darnos un futuro maravilloso. Amén. Y en la Biblia nos muestra que sí es posible caminar con Dios. No solamente está el deseo del Señor, sino que es algo que se puede hacer realidad. Adán desde el principio de la creación caminaba con Dios. Enoc, dice la Biblia, y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Noé caminó con Dios. Abraham, desde el día que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, desde ese mismo instante empezó a caminar con Abraham y se convirtió amigo de Dios. Moisés y el pueblo de Israel caminaron con Dios durante la travesía en el desierto y aún cuando llegaron a la tierra prometida. Era algo maravilloso que vivían estos grandes hombres de Dios. David caminó con Dios durante todo su reinado y Dios le dio grandes victorias y Dios lo puso por cabeza y no por cola. Los apóstoles caminaron con Jesús, el Dios Todopoderoso, aquí en la tierra. Durante 3 años caminaron con Dios. Y después de que Jesús partió de esta tierra, caminaron aquí todo el tiempo con el Espíritu del Señor. Podemos ver que grandes hombres de Dios hicieron posible realidad lo que Dios quiere. Y era caminar con el hombre aquí en la tierra. Y adicional a esto, que no solamente estos hombres caminaron con Dios, sino que esto ocasionó que sus vidas experimentaran cosas asombrosas, milagros poderosos, y Dios les daba las más grandes victorias porque ellos caminaron con Dios y Dios se encargaba de bendecirlos, de prosperarles y de hacer grandes proezas y milagros con ellos y con todo el pueblo. Esto es caminar con Dios. Esto es lo que experimentaron estos grandes hombres de Dios solamente porque decidieron caminar en esta tierra con el Dios Todopoderoso. Amén. Cuando una persona decide caminar con Dios, esta empieza a vivir una vida diferente, ya que experimenta estos grandes milagros como nunca jamás se lo imaginaron. Y adicional a esto, las conquistas innumerables que empiezan a evidenciarse en su vida todo el tiempo. Y yo les puedo asegurar que no hay ninguna persona que camine con Dios en esta tierra y que su vida siga igual. No hay ninguna persona que decida caminar con Dios y no vea cosas preciosas y maravillosas a su favor, porque esta persona nunca va a ser igual si decide caminar con Dios. Amén. Lo que experimentaron estos grandes hombres de Dios fueron cosas asombrosas. Noé vio cómo el diluvio vino sobre la tierra y arrasó a toda la humanidad, pero este hombre con su familia pudieron sobrevivir, y a partir de ese momento Dios les empezó a bendecir y Dios le dio pactos y Dios le dio bendiciones, y Dios hizo cosas grandiosas con Noé y con toda su familia, y estos fueron los que empezaron a multiplicarse en gran manera sobre la tierra. Moisés vio cómo el mar se abrió en 2, cómo ellos pudieron pasar en seco, pero los enemigos fueron destruidos en ese momento. Vieron cómo el maná caía del cielo y cómo les daba el Señor el agua de la roca. Vieron cómo Dios les daba las más grandes victorias. Vio cómo el Señor los iba a introducir a la tierra prometida, porque antes del Señor llevárselo, el Señor le mostró a Moisés la tierra que iba a heredar el pueblo de Israel. Y no solamente Moisés, sino que el pueblo de Israel, la segunda generación que salió de la esclavitud, pudieron experimentar esa gran victoria y esa gran promesa que se hizo realidad, y era poder disfrutar de una tierra que fluía leche y miel, donde ellos eran propios dueños y donde no habían enemigos que se pudieran levantar, porque Dios es el que peleaba con ellos.
Estos grandes hombres de Dios vieron cosas maravillosas solamente porque decidieron caminar con Dios. Los apóstoles caminaron con Dios en esta tierra y vieron cómo Jesús resucitaba muertos, vieron cómo multiplicaba el pan a multitudes, vieron cómo el Señor sanaba a multitudes que venían a Él. Estos apóstoles vieron cómo era que la predicación del Evangelio era con poder y demostración del Espíritu Santo. Vieron cómo no solamente Jesús fue a la cruz, sino cómo resucitó el Señor. Y cómo, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, cómo Dios empezaba a multiplicar y a bendecir y a sanar y a restaurar y a traer libertad para aquellos que se acercaban a Jesús. Estos apóstoles vieron cosas asombrosas solamente porque caminaron con el Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Por eso, amada iglesia, yo les puedo asegurar que sus vidas también serán transformadas si deciden caminar con Dios. Ustedes también podrán evidenciar cosas asombrosas si deciden a partir de ahora estar todos los días caminando con ese Dios Todopoderoso. Amén. Dios está buscando personas que deseen caminar con Él y Él les va a mostrar su pacto. Dios les va a mostrar cosas asombrosas para aquellos que decidan caminar todos los días con nuestro Señor. Amén. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos caminar con Dios? Porque ciertamente Dios quiere caminar con el hombre. Y ya hemos visto cómo los grandes hombres que se evidencian en la palabra de Dios en la Biblia también pudieron caminar con Dios. Pero la pregunta que podíamos hoy hacer, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos practicar para caminar con Dios en esta tierra? En el pasaje que nosotros leímos, nos está diciendo, ¿estarán de acuerdo o andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta para poder caminar con Dios es estar de acuerdo con Él. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, es de esa y la única forma en que podemos caminar con Él. Pero entonces, ¿qué es estar de acuerdo con Dios? Bueno, Dios dijo que Él quería que nosotros fuéramos posesión suya, exclusividad de Él. Y además de eso, es vital que le obedezcamos en todo. Estar de acuerdo con Él es que no solamente Dios quiere, sino que está esperando que Él, el Dios Todopoderoso, sea el primero en todo en nuestras vidas. Dios quiere que se le obedezca en todas las cosas. Dios quiere que nosotros hagamos justicia y misericordia. Dios quiere que lo busquemos con todo nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Dios quiere que le adoremos solamente a Él y exclusivamente a Él. Y Dios quiere que le sigamos en todo tiempo a Él, todos los días de nuestra vida. Eso es estar de acuerdo con Dios. Eso implica que podamos caminar con Dios. Cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando hacemos todas las cosas que a Dios le agrada, eso va a hacer que podamos caminar todos los días con nuestro Dios. Amén. Pero si queremos caminar con Dios, es necesario no llevarle la contraria. No podemos desobedecerle y no podemos apartarnos de Él. Esto es algo básico, pero muy importante. Si nosotros queremos caminar con el Señor, debemos estar de acuerdo con Él. Debemos hacer las cosas que le agradan a Él, porque de esa forma es que Dios va a caminar con el hombre en esta tierra. Amén. Así que hoy les vine a decir que es muy necesario estar de acuerdo con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios en esta tierra? Eso implica
que no solamente caminemos todos los días con el Dios que creó los cielos y la tierra y que nos creó a nosotros. Eso significa que vamos todos los días a caminar con Él. Él nos va a decir todos los planes maravillosos que tiene con nosotros. Él va a pelear por nosotros y nosotros vamos a ver las más grandes victorias. Dios estará con nosotros y aún los demás se estarán mirando y viendo cómo Dios está obrando a favor nuestro, cómo Dios nos bendice. La protección de Dios estará a nuestro favor, porque eso era lo que evidenciamos en el libro de Job, en el capítulo 1, que aunque el enemigo quería hacerle daño, no podía porque había un cercado de protección alrededor de Job, porque Dios estaba con Job. Caminar con Dios es lo más maravilloso que le puede suceder en el hombre, en la vida del hombre en esta tierra. Es caminar con la vida misma en esta tierra. Y por supuesto, Él estará con nosotros y veremos cosas asombrosas a favor nuestro. La bendición llegará a favor nuestro, no porque queramos buscarla, sino porque nos perseguirá, como lo dice en Deuteronomio 28. La vida de la persona que decida caminar con Dios no vivirá igual como los demás, porque es caminando con el Dios Todopoderoso. Y lo podemos evidenciar con las naciones que estaban alrededor de Israel. Aunque querían hacerles daño, no podían, y también les tenía temor a ellos, porque Dios estaba con el pueblo de Israel. El temor de Dios caía allí en sus enemigos y no podían levantarse para destruirles porque sabían que no podían porque el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Eso significa caminar con Dios. Eso implica que aún nuestra familia, nuestro hogar sea transformada solamente por la presencia del Dios Todopoderoso que está con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere en todo tiempo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos todos los días de nuestra vida. Que caminemos con el Dios Todopoderoso aquí en esta tierra. Amén. Pero hay algo que debo decirles, y es que no solamente nosotros podemos caminar con Dios. En muchas ocasiones Dios no desea caminar con algunas personas. Aunque está el deseo de Dios, también está el no querer caminar con algunos. ¿Y Dios por qué querría eso? ¿Por qué llegaría a esa conclusión Dios de no querer caminar con alguien? Porque realmente si no estamos de acuerdo con Dios, ¿cómo es que vamos a caminar con Él? Si nosotros no nos ponemos de acuerdo con alguien aquí en la tierra en algún asunto, pues no se va a llegar a una conclusión y no vamos a poder hacer ni siquiera algo en específico. Así mismo es con Dios. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo con Dios, ¿cómo cree que Dios va a caminar con nosotros? Y hay cosas que nosotros podemos hacer y esto es lo que va a impedir que podamos caminar con Dios. Lo primero es que por causa de la desobediencia hará que nosotros no podamos caminar con el Señor. El pueblo de Israel, después de que salió de la esclavitud de Egipto e iba camino hacia la tierra prometida, dice continuamente la Biblia que era un pueblo rebelde, que en todo tiempo desobedecía al Señor. Y cuando el Señor quiso introducirlos a la tierra prometida, esta primera generación que salió no pudo entrar a la tierra prometida, quedó postrada en el desierto, porque era un pueblo obstinado, era un pueblo duro de servicio, o sea, desobediente. Y esta desobediencia hizo que no creyeran a lo que el Señor les estaba anunciando. Cuando los espías fueron a visitar, a explorar la tierra que Dios les iba a dar, ellos volvieron y 10 de los espías empezaron a decir las cosas que iban a pasar y que no iban a poder conquistar, y desmayaron, hicieron desmayar el corazón de toda la nación. Y esto provocó que viniera incredulidad
y desobedecieron en todo tiempo al Señor, y por eso no pudieron conquistar la tierra. Dios no los llevó a la tierra prometida por la desobediencia de este pueblo. Y la desobediencia hace que no podamos caminar con Dios en esta tierra. Cuando decidimos desobedecer al Señor, no vamos a evidenciar las bendiciones que están a favor nuestro. Por eso es muy importante que a partir de ahora empecemos a no desobedecer al Señor en todo lo que nos está diciendo. Amén. Lo segundo que ocasiona que no podamos ver o que no podamos caminar con Dios es por causa del pecado. En la Biblia dice que el pecado ha hecho división entre Dios y el hombre. Es como una barrera que se interpone en el camino y es algo que nos interpone o que está estorbando para que podamos tener esa comunión todos los días con Dios. El pecado es lo que ha hecho que el hombre esté totalmente separado de Dios. Y muchas personas dicen, pero es que ¿por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios está abandonando esta nación? ¿O por qué Dios abandonó esta familia? No es porque Dios quiera, sino por causa del pecado es que hace la división, y es por eso que no se puede caminar con Dios. El pecado no le agrada al Señor, y Dios, como es santo, no puede mezclarse con el pecado. Por eso no podemos caminar con el Dios Todopoderoso por causa del pecado que practicamos en todo tiempo. Y lo tercero es por la soberbia, por la altivez, por el orgullo. No podemos caminar con Dios. En los Salmos 138, en el versículo 6 nos dice: Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Cuando hay orgullo y altivez en el corazón del hombre, no es posible que podamos caminar con Dios. A Dios no le agrada la altivez y el orgullo de corazón. Por eso es que Satanás fue expulsado del cielo por altivez, el orgullo, la maldad que hay en el corazón. Y esto hace que no podamos caminar con Dios. Una gente orgullosa, una gente soberba y altiva, no se va a poner de acuerdo con Dios nunca. No va a aceptar someterse a la voluntad del Señor. No va a querer obedecer a las cosas que Dios le está mandando. Por tal razón, la gente orgullosa no va a poder caminar con Dios en esta tierra. Así que es necesario quitar todo lo que a Dios no le agrada. Es menester limpiar nuestros caminos y que a partir de ahora seamos de aquellos que caminemos con Dios. Así como Dios quiere caminar con el hombre, también nosotros podemos provocar que Dios no quiera caminar con nosotros. Por eso el llamado que Dios nos está diciendo hoy, lo que Dios nos está dando hoy es que es necesario caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Así que hoy vine a decirles, déjenme decirles que si tú hoy te decides a caminar con Dios, si tú te pones de acuerdo con Él, vas a ver milagros asombrosos. Dios estará todo el tiempo contigo y Él mismo derrotará a todos tus enemigos. Dios te mostrará lo mejor del cielo para tu vida y tu familia. Estarás experimentando grandes conquistas y Dios se convertirá en tu amigo y así podrás llegar a la meta. Porque yo les puedo asegurar que vale la pena seguir a Dios y caminar con Él. Y Dios hoy nos está diciendo que está buscando gente dispuesta a que dejen todo por seguirlo a Él, por caminar con Él. Así que hoy lo que Dios nos quiere decir es que Él está buscando gente con un corazón conforme al de Él, que deseen caminar con Él, que se pongan de acuerdo con Él, porque estas personas
van a experimentar las mayores conquistas, cosas sorprendentes en sus vidas. Así que hoy tomemos una decisión, amada iglesia. Tomemos hoy la determinación de decir: Señor, queremos caminar contigo. Queremos ser de esas personas que estén de acuerdo todos los días contigo y que podamos caminar contigo, porque de esta forma ustedes nunca serán los mismos y su hogar será transformado, porque el Dios Todopoderoso estará caminando con nosotros en esta tierra. Amén. Así que hoy, amada iglesia, si quizás estamos cometiendo errores, si quizás no estamos poniéndonos de acuerdo con Dios, es tiempo de quitar lo que está en nuestro corazón. Es tiempo de hacer un lado lo que está estorbando nuestros caminos, porque el deseo del Señor es que quiere caminar con nosotros, porque Él va a mostrar su poder a favor de cada uno de aquellos que decidan caminar con el hombre. Así que es necesario que a partir de ahora nos pongamos de acuerdo en todo lo que Dios quiere, en todo lo que Dios está diciendo. Y esto hará que Dios diga: yo voy a caminar con Él, yo voy a caminar con ella. Y por supuesto, esto hará que ustedes vean cosas extraordinarias en sus vidas y en sus familias. Amén. Así que vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor. Pero hoy lo que tenemos que hacer es tomar decisiones, y que a partir de ahora podamos experimentar cosas asombrosas en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti. Y te damos gracias porque tú quieres caminar con nosotros. Perdónanos por tanta desobediencia. Perdónanos por tanta obstinación de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos cometido el error de no estar de acuerdo contigo. Y lo único que queremos, Señor, es caminar contigo, habitar junto a ti, tener esa coinonía todos los días contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy queremos caminar, Señor, cerca de ti. Queremos ver los más grandes milagros y las más grandes victorias que ya están preparadas para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de que tomemos esa decisión a partir de ahora. Que dejemos la desobediencia de un lado. Que dejemos la rebeldía a un lado. Y que a partir de ahora le digamos: sí, Señor, tú serás el primero en todas nuestras vidas. Te vamos a adorar y te vamos a seguir solamente a ti. Vamos a obedecerte en todo lo que tú nos estás mandando. Vamos, Señor, hacer justicia y misericordia, porque hoy sabemos que nos conviene y que es lo mejor que tú estés con nosotros. Caminar contigo es lo que nos conviene en esta tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy tomamos esta decisión, Señor, porque nuestro deseo, nuestro anhelo es que tú camines con nosotros, que tú habites en medio nuestro, Señor. Y que tú hagas cosas asombrosas en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor.